Estamos en las últimas noticias en las 7:50 y en nuestros estudios Sergio Palazzo, candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos y secretario general de la bancaria. Sergio, muy buenas tardes. Prometimos no tratarlo de usted, así que te tuteo. Dale, ahí va. Muchas gracias por la invitación, Luis, a todo tu equipo, un saludo a todos los oyentes. Corre con ventaja porque es mendocino. Yo soy medio fanático de Mendoza. Es una linda tierra, la tierra del sol y del buen vino. Ahí está, pasó mucho tiempo ahí, ¿no? En la infancia. Sí, tuve mi infancia en Mendoza, hace unos 12 años, 13, ya me instalé en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, vivo en 3 de febrero, sí, en Palomar. Y desde ahí, bueno, ya me quedé acá, pero tengo familia en Mendoza, tengo 2 hijos allá, 3 hijas acá. ¿Nunca las ganas de tener tal vez una casita con allá o queda como un poco lejos para su estructura familiar? Vendí mi casa para comprarme la de acá, donde vivo acá. Así claro, que allá cuando voy a la casa de mis hijos mayores o de mi madre, o paro en algún hotel cuando vamos todos, porque somos muchos. ¿Hacen juntada de fin de año? Sí, generalmente una fiesta la pasamos en Mendoza, sí, y otra fiesta la paso acá en Buenos Aires. Buenísimo. Bueno, tenemos una cantidad de temas variados que tienen que ver primero con la foto de situación de la provincia de Buenos Aires. Hoy hay consultoras que permanentemente ofrecen resultados. Yo no creo en ninguno y creo un poco en todos, como les debe pasar a ustedes. ¿Cuál es su foto de la provincia de Buenos Aires hoy? Que se está revirtiendo el proceso de la elección de las PASOs. Creo que las medidas que se tomaron en materia económica o de asistencia social están ayudando a esa situación. Por otro lado, la mayor apertura de comercios y de la economía también influye porque dinamiza la economía y le da otro giro a la situación económica. Y también, no menos cierto es que la pandemia nos afecta a todos, o nos afectó a todos desde el punto de vista psicológico, del humor, de las expectativas. Sí. Nos quitó paciencia, tolerancia a veces, y recobrar esta nueva normalidad ayuda también a que ese cambio de humor se vislumbre también en un proceso electoral que yo lo veo que lo estamos remontando. Yo estuve este fin de semana por 2 situaciones diversas, en Ramos Mejía y en Palermo, ¿no? 2 lugares bien distintos, y lo que uno podía ver era como un fervor, una efervescencia, como de volver a vivir con estas aperturas. Digo, los pibes, las personas que querían juntarse en las veredas, sencillamente, siempre digo con cuidado y distanciamiento, a veces no lo veía uno tanto, veía que la gente se agolpaba, pero hay una necesidad de reencontrarse, ¿no? Tal vez esa es la palabra. Por un lado es la necesidad de reencontrarse, por otro es salir de la angustia y del miedo, porque una pandemia lo que en definitiva ha ocasionado es que, aunque uno se considere valiente, ha tenido miedo de contagiarse y que ese contagio termine en un deceso de un familiar, de un ser querido o de uno mismo, ¿no? Sí. Y por otro lado, también, y creo, tiene mucho que ver que ha sido exitoso el proceso de vacunación y tenemos ciertas seguridades para poder reencontrarnos. Entonces nos da alegría reencontrarnos con aquellos seres queridos que hemos estado distanciados por estas razones de la pandemia, pero lo hacemos sobre la base de la seguridad y alejándonos cada vez más del miedo y de la angustia. Cuando uno ve el porcentaje de vacunación cada 100.000 habitantes y ve que la Argentina, por ejemplo, mejora los datos de Estados Unidos, que es una de las potencias que no solamente produjo, sino que acopió vacunas producidas en nuestro país, capítulo aparte, con el que he hecho catarsis todo este año que pasó, digo, bueno, me parece que no triunfaron algunas corrientes que motivaban al descuido o a la no vacunación, ¿no? En este año pasó los voceros de la infectadura, de la pandemia, de la quema de barbijos, del no te vacunes porque se te pueden pegar las cucharitas. ¿Cuánto pasó en un año? Hasta casi como que había un chip ruso que nos iba a invadir el cerebro y nos iba a cambiar la forma ideológica de pensar. Se dijeron tantas sandeces en este proceso que a mí me da mucha bronca, debo confesártelo, Luis, porque no midieron las consecuencias de la angustia que generaban en la sociedad y priorizaron un oportunismo político muy berreta y muy bajo, porque por encima de cuidar la salud de todos y cuidar el estado de ánimo, porque yo hago mucho hincapié en ese estado de ánimo que tuvimos los argentinos, porque fue angustia y fue miedo, y que se alentara desde distintos lugares, por ejemplo, la no vacunación, a mí me parece un acto de irresponsabilidad. Uno puede
conceptualmente a lo mejor no estar de acuerdo con la vacunación, pero otra es alentar la no vacunación de aquel que tenía algún tipo de duda, cuando todos sabíamos que era el único camino posible para recobrar normalidad y para cuidarnos. Creo que si uno lo mide en términos de la cantidad de vacunados, aquellos que alentaron marchas, movilizaciones, cuando más cuidados extremos teníamos que tener porque las olas y los picos de contagio eran altos, fracasaron. Esperemos que fracasen electoralmente también. Bueno, vamos a ese punto. Las PASO dieron cuenta de un triunfo de Juntos por el Cambio con la incursión de Manes en la provincia, o una crítica dura respecto de puntualmente con la economía, creo que es el mayor vector que se ve en 5 consultoras, de los bonaerenses para con el gobierno, tanto bonaerense como el nacional. Bueno, hay que hacer un análisis de la situación, ¿no? Y hay que mirarlo como una película y no como una foto. Okay. Cuando uno mira como una película, si un proceso electoral se desarrollaba en el medio de la pandemia y con los cuidados extremos que había, quizá la gente hubiera tenido una valoración de la actitud del Estado argentino de cuidar la salud y el resultado electoral hubiera sido otro. Sí. Pero soslayado ya el paso fuerte de la pandemia e ingresado en un proceso de vacunación, la gente hizo una prioridad sobre el tema económico, como bien vos decías. Entonces, el final de la película fue, o la foto del final de la película era, me está yendo mal económicamente. Claro. A partir de ahí, hay una parte de ese voto que favoreció a Juntos por el Cambio que tiene que ver con una situación de que la gente no estaba conforme en lo económico. Y quizás soslayó lo que se hizo en materia de salud. Y lo segundo, sí, hay que reconocer que la presencia de Facundo Manes en la provincia de Buenos Aires potenció el espacio de Juntos en ese momento, porque era una alternativa de aquellos que no quieren votar políticas del PRO y encontraban quizás en Manes, aunque yo tengo la idea de que son exactamente lo mismo, encontraban en Manes una alternativa. Bueno, hay que ver si de ese electorado, toda vez que el triunfante en la elección fue el representante del PRO, decanta una serie de votos que no están dispuestos a continuar acompañando políticas del PRO. Vamos a la foto de Manes. Manes se presentaba como un rara avis, un hombre fuera de sistema que venía a sumar desde otro lugar, tal vez más académico, hablando críticamente de Santilli y Larreta, haciendo campañas en lugares distintos y diciendo que ni siquiera iban a compartir el búnker. Bueno, antes de las PASO finalmente compartieron el búnker y hoy por hoy comparten 2 días a la semana de campaña. Larreta y Monzó, que yo lo considero un cuadro político, sí, están pisando fuerte en la primera y tercera sección del conurbano bonaerense. O sea, indudablemente la provincia de Buenos Aires es mucho más que la provincia de Buenos Aires para ellos, es el mascarón de proa de lo que quieren lograr con vistas al 2023. Y de la misma manera vemos en Ciudad de Buenos Aires un Milei que iba a barrer con la casta política, pero que ahora le sonríe a Bullrich, a Macri, no teme volver a hacer tal vez algún tipo de coalición. Es un paisaje absolutamente extraño y único el que estamos viviendo, ¿o es parecido al de otras elecciones? No, es un paisaje nuevo y analicémoslo de menor a mayor, ¿no? Sí. Generalmente cuando uno inicia la actividad política o cuando es joven y empieza a transitar los caminos de la cosa pública, a involucrarse, tiene una actitud antisistema, pero esa actitud antisistema siempre salió para el lado de la izquierda. En este caso ha salido para el lado de la derecha. Sí. Yo prefiero 1000 veces los chicos y las chicas, las pibas y los pibes que se pusieron una pechera y ayudaron a vacunar a miles de argentinos antes que los pibes que salen corriendo a denostar la clase política, porque en el fondo el que resuelve los problemas de una sociedad es la política, no es la economía. La economía es un instrumento mediante el cual se ejecutan políticas. Sí. Lo que resuelve es la política, y si la política es antisistema, no va a ser un buen derrotero el que transiten esos jóvenes en materia de construir una esperanza de país a partir de la inexistencia de la política. Después, eso se traduce en las frustraciones electorales que pueden tener, porque de aquello de la casta política, Macri no integra la casta política, habiendo sido fundador de un partido y líder del mismo, aún en la actualidad. Es por lo pronto extraño. Contradictorio. Extraño. Contradictorio para ser generoso en el término. Sí. En todo caso, el término correcto sería oportunista, porque claro, ya ha vislumbrado el candidato Milei su intención de generar inclusive una fórmula con Patricia Bullrich. Dijo que no estaba alejado eso. Aguárdame un segundo, lo escuchamos a Milei para que los oyentes que tal vez no lo escucharon descubran estas palabras en el candidato más libertario, pero cada vez menos antisistema. ¿Macri no forma parte de la casta política? A ver, yo
de vuelta, yo tuve una reunión con el expresidente Macri 3 semanas antes de las PASO. O sea, tenía otra gravitación política y en realidad fui y hablé estrictamente de economía. Lo que básicamente yo le hablé fue sobre explicar por qué esto estalla. Digamos, o sea, fue una reunión donde yo fui y hablé de economía y la verdad es que cuando yo además lo escucho digamos, primero su discurso cuando llegó al gobierno no era un discurso antiliberal, era un discurso liberal. El problema fue quienes lo acompañaron, ¿sí? Y me parece que eso fue lo que lo dinamitó. Segundo, el hombre hizo una autocrítica, digo, después, o sea, uno sabrá si es cierto o no. Y después, en términos de del ordenamiento que yo estoy planteando, yo no lo veo del lado de los colectivistas. Aparte, digamos, si el hombre además hace una autocrítica y decide, bueno, ahora voy a abrazar más fuerte la idea de la libertad, me parece que él está del lado de los halcones, no de las palomas. Es curioso también porque fue un programa en Chile donde habló en contra de la educación como un derecho, y en un programa que se llama Los Libertarios. O sea, el conductor lo refutó, por lo tanto Milei se puso más a la derecha de los libertarios de Chile. Es curioso, ¿no? Y a la vez es antiderecho respecto de la interrupción voluntaria del embarazo, que para un libertario sería justamente las antípodas de eso. ¿Cuál es su evaluación de este personaje, si bien no compiten en el mismo distrito? Leí la nota hoy día, y por eso quería escucharla, porque simplemente la había leído y quería saber. Él hace esto de los colectivistas, y ponía en el mismo lugar las palomas del PRO, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, el kirchnerismo, y del otro lado hablaba de los liberales, libertarios, conservadores y los halcones. Sí. Yo que sepa, si todavía siguen dando en el secundario, hay una diferencia ahí entre libertarios y conservadores como algo antagónico y no como algo complementario. Si siguen dando la historia como se daba en un tiempo, me parece que ahí encontramos una contradicción interesante, con lo cual es un candidato de puro efecto, es un candidato que le gusta decir cosas, que tiene más populismo del populismo que dice combatir, y que me parece que a veces comete algunos errores, inclusive en materia de historia. Es decir, cualquiera que vaya y lea, conservadores y libertarios no son cosas que vayan juntas, sino antagónicas. Macri, como referente político, mañana declara, finalmente recusó al juez, intentó recusarlo por segunda vez, finalmente fue denegada esa posibilidad. Va a Dolores y pide permiso para irse a Arabia Saudita por una visita personal y no de representación diplomática, porque él es embajador de la FIFA, y finalmente, bueno, por eso no es. Digo, ¿qué lugar ocupa hoy? ¿Gravita, no gravita? Lo taparon un poco, pero sigue siendo el referente de la alianza Juntos por el Cambio. Yo creo que a Macri lo esconden y sigue gravitando. Es el fundador del partido que hoy pretende ser la alternativa de gobierno de la República Argentina, y en todo caso lo esconden porque su imagen negativa es altísima en la provincia de Buenos Aires, y lo sacan a la luz cada vez que necesitan que el voto más de derecha no se vaya a espacios como el de Esper en la provincia o de Milei en la capital. Entonces me da la sensación que lo esconden. Un dato importante para tener en cuenta de Macri es que el primer presidente desde el advenimiento de la democracia que se negó a ir a declarar. Hubo que llevarlo. Bueno, Alfonsín no fue a declarar porque no tuvo causas, pero claro, Menem fue a declarar y terminó preso, De la Rúa fue a declarar, Cristina fue todas las veces que la convocaron. 25 indagatorias. El único expresidente que se negó a ir a declarar fue Mauricio Macri. Eso hay que decírselo a aquellos que hablan de la República, ¿no? Creo que está queriendo levantar imagen. Escuche atentamente, por favor, lo invito a ponerse los auriculares, porque estuvo en Rosario, Mauricio Macri, y en el medio, tal vez en el clima coloquial de una campaña, hablando en un bar, dijo lo siguiente. No, no tomo alcohol, no fumo, lo mío solamente la heroína o el crack. No tomo alcohol, no fumo, lo mío solamente la heroína y el crack. Lo dice en Rosario, una ciudad muy complicada, con el tema de los monos, con el combate. Digo, hasta balearon la casa de un exgobernador.
No es, digo, tal vez le contempla las posibilidades de una humorada fuera de contexto, pero me parece que es una ciudad compleja para decir esos chistes. Ya hizo también alguna referencia, no diría obscena, pero sí desubicada respecto al cuerpo de la mujer en algún evento anterior, cuando era presidente, ¿no? La irresponsabilidad de la palabra es esa, es decir, cuando la palabra no tiene valor, sabiendo que la palabra en un expresidente tiene un peso. A uno le puede gustar o no gustar la forma de un presidente, su gobierno, pero siempre es una referencia de opinión. Y que diga semejante cuestión en una provincia, en una ciudad que está azotada por un problema grave en materia de narcotráfico, cuanto menos es minimizar y una falta de respeto a aquellos que son víctimas del problema que sufre la ciudad de Rosario. Santilli dice que va a ir a buscar a más de 800.000 pibes que dejaron la escuela por la cuarentena y el primer aislamiento. Lo curioso es que Soledad Acuña, según dijo Nicolás Trota, no le dio un listado de 6.500 pibes que no tenían conectividad y donde el Ministerio de Educación le quería dar la compu y la conectividad. ¿Cómo se entiende? Digo, ¿es la lógica de la campaña? ¿Pretenden hacerlo? ¿Tienen el eje puesto en la educación? Yo creo que es una actitud más de campaña proselitista, porque si uno tiene en cuenta la concepción que tienen los militantes del PRO y sus autoridades partidarias respecto a lo que es la educación pública, yo recuerdo claramente cuando la exgobernadora Vidal decía que para qué se generaban más universidades, porque los pobres no llegaban a la universidad. Quiere decir que el pensamiento de ir a buscar 800.000 chicos que no pudieron ir a la escuela porque no tenían recursos, quizás de una escuela privada o porque no tenían conectividad o algo, cae dentro de lo que es una campaña electoral. En el fondo, lo que ellos detestan es la educación pública y la igualdad de oportunidades que le genera a una sociedad. Y debería dar cuenta, sobre todo Santilli, de por qué, siendo el candidato que debe defender los intereses de los bonaerenses, ha querellado a la provincia de Buenos Aires para que le devuelva coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, esto es un detalle no menor. En este momento Santilli está presentado en una causa, como bien lo dijo Tolosa Paz en el debate, junto a Larreta reclamándole fondos a la provincia, una provincia por la cual se presenta, ¿no? Sí, por un lado es contradictorio, pero en el fondo es como... A ver, yo a veces creo que la gente del PRO toma la política como una unidad de negocio. Y la unidad de negocio no solo tiene que ver con los negocios que se puedan hacer, llámese la costa, llámese los edificios, las excepciones que hacen para edificar, sí, sino que también lo toman como una empresa, y ellos han entendido que una unidad de negocio es todo lo que significa la provincia, la capital y el Estado Nacional. Entonces a partir de ahí tienen un componente electoral muy fuerte, y para ellos no hay línea divisoria entre la capital y la provincia cuando se trata de esa unidad de negocio política que significa el PRO. Justamente hoy, y saludo a Miriam Breckman que lo publicó, hubo un fallo de la Sala 3 de la Cámara de Apelaciones contra Larreta que lo obliga a garantizar el acceso a la educación, es por el tema de vacantes, y además explicar cuáles son las 54 escuelas que dice haber construido en la Ciudad de Buenos Aires, porque por lo pronto esta presentación de la docente Alicia Navarro Palacios y Federico Puy no encontró una explicación válida por lo pronto hasta ahora, tal vez lo presentan mañana o pasado, de estas 54 escuelas, además de la reducción del presupuesto en la ciudad, ¿no? ¿Qué necesita hoy la provincia de Buenos Aires? La provincia de Buenos Aires necesita rápidamente que el aparato productivo se dinamice saliendo de la pandemia, y esto seguramente generará un volumen de empleo importante para recuperar empleo, para recuperar producción y particularmente para, en el caso de los trabajadores, recuperar derechos, ¿no? Sí. Más aún cuando vemos con mucha preocupación que se pretenden afectar los derechos de los trabajadores a través de las recetas consabidas de lo que significa el neoliberalismo, los gobiernos de derecha, y a su vez impulsan proyectos vinculados a la quita de la indemnización, entre otras cosas, ¿no? ¿Por qué siempre me pregunto eso y digo, si hubo latinos indocumentados que votaron a Trump, todo puede pasar? Pero ¿cómo un trabajador puede tomar el discurso de la flexiseguridad, donde a mí conceptualmente me parece perverso que un trabajador pague su propio despido? Conceptualmente, después me dirán técnicamente es válido, qué sé yo. Bueno, en principio supuestamente no lo pagaría él porque el aporte a ese seguro lo haría el sector patronal, ¿no? Okay. Pero vamos por parte. Un seguro para pagar la desvinculación de un trabajador, lo primero que hace
da por tierra con un principio constitucional que es el 14 bis, que establece la protección contra el despido arbitrario. Si existe un seguro, no existe despido. Es como cuando Macri dijo, saquemos un decreto y seamos todos felices. Acá por decreto o ley no van a haber más despido en la Argentina. Y el despido arbitrario no solamente condena el despido sin causa justa, sino que además habilita la posibilidad, en caso de que hubiera algún tipo de discriminación, de maltrato o de daño moral que siente el trabajador, lo habilita esa instancia. Okay. Segundo, es un seguro. Y uno debe preguntarse cuánto tiempo más falta para que el seguro, en lugar de ser estatal, sea privado como las AFJP. Después, cuánto me van a cobrar de comisión por esos seguros si va a ser igual que la AFJP. Y tercero, elimina toda la legislación laboral, de hecho, porque si vos mañana trabajás en una empresa y decís, mirá, está todo bien, yo te banco, pero estoy laburando 14 horas, pagame una horita extra, claro, te van a decir, pasá por el seguro. Entonces, eliminás la legislación laboral. Sí. El régimen indemnizatorio argentino está correcto y no son las leyes. Mirá, entre el 2003 y el 2015 se generaron 233.000 empresas nuevas en la República Argentina con menos de 500 trabajadores. Sí. Y se generaron 2.750.000 puestos de trabajo registrados nuevos. Quiere decir que no son las leyes, porque se hicieron con estas leyes, con estos convenios colectivos y con estas indemnizaciones. Es la actividad. Es la actividad, y la actividad tiene que ver con las políticas que se toman. Si la política es una alianza estructural entre la industria y el trabajo, con un gobierno que asista y contenga esa situación y dé prioridades a las empresas, a las pymes, porque los generadores de esas 233.000 empresas son de 500 trabajadores para abajo, es decir, claro, son pymes o medianas empresas, ¿no? Medianas. Así que lo que digo es, no existe motivo o razón para generar este tipo de proyectos en el Congreso de la Nación. El único motivo sigue siendo exactamente el mismo, que la receta es la misma, ajustar por el lado de los trabajadores. ¿Qué le diría a aquellos casi 4 millones de bonaerenses que no fueron a votar? O el que fue a votar y dijo, de verdad, esta vez, que no es un porcentaje tan grande, porque en realidad lo que hizo PRO es mantener el núcleo duro del voto, sumando algunos miles de votos más, pero que dicen, che, todo bien, yo voté en 2019, pero siento que más allá de los esfuerzos, me falta para llegar a fin de mes, me falta para que un familiar tenga laburo. ¿Qué le diría a aquellos que están pensando el voto en este momento? Lo primero que le diría es que vote en defensa propia. Y lo digo porque nosotros pasamos 4 años en donde no hubo una pandemia como fue la que tuvimos en materia de salud, y en esos 4 años cayó el 24% del poder adquisitivo del salario de los trabajadores registrados. En esos 4 años se duplicó la tasa de desocupación, llegando a 2 dígitos. En esos 4 años quedamos con un 50% de la capacidad industrial ociosa. Se endeudó fenomenalmente la Argentina, comprometiendo al próximo gobierno, al próximo y a generaciones hasta 100 años con bonos. Y se encontró un gobierno que asumió con la expectativa de esperanza y de mejorar la situación, con una pandemia, como dice el presidente, a los 90 días, sí, no me acuerdo cuándo es bien la fecha de gobierno. Y a pesar de eso, dispuso medidas sanitarias absorbiendo todos los costos políticos, porque los costos políticos de la pandemia los absorbió el gobierno nacional y el espacio político al que representa el gobierno nacional, mientras otros se dedicaron a hacer oportunismo como el gobierno de la ciudad. Yo le diría, ahora que se empezó a transitar una nueva normalidad, se empiezan a ver esos reflejos de la reactivación económica, y seguramente en situación normal va a mejorar mucho la situación de los asalariados, de los ingresos, de la economía argentina, y esto debería tenerse en cuenta en el momento de votar. Por eso pido que voten en defensa propia y voten al frente de todos. Siempre termino las notas con un ping-pong, ¿sí? Un nombre y una reflexión muy breve de esa persona. Macri. El peor presidente de la historia argentina. Larreta. En democracia. En democracia, sí. Larreta. Larreta, una persona más preocupada por ser futuro presidente que por darle soluciones a todos los argentinos. Santilli. Alguien que creyó los intereses que ahora tiene que defender y debería dar explicaciones por eso. Vidal, María Eugenia Vidal. Muy mal recuerdo de ella porque le quitó los derechos previsionales a los trabajadores del Banco Provincia. Elisa Carrió. Elisa Carrió, una dirigente que sale de los espacios, vuelve de los espacios, bastante intermitente e inestable. Cristina Fernández. Cristina Fernández, una persona por la que siento una profunda admiración,
porque le tocó ser la primer presidenta argentina por el voto popular ser electa, en el marco también de haber perdido a su compañero de toda la vida y su referente político, que era Néstor Kirchner, y le tengo una profunda admiración. Alberto Fernández. Alberto Fernández es un presidente que nos ha invitado al diálogo con una mirada amplia, plural e inclusiva, que ha tomado las medidas correctas en una pandemia y que seguramente va a sacar al país adelante. Hubo cambios luego de las PASO que mostraron por lo menos un dinamismo distinto en la gestión. Digo, más allá de que haya cercanías o lejanías respecto del mismo frente, ¿cómo evalúa esos cambios y va a haber más cambios después del 14 de noviembre? Yo esos cambios los evalúo correcto. Creo que hubo, el presidente la noche de la derrota electoral admitió la derrota, reconoció que hubieron cosas que faltaron, dijo que seguramente algunas las habíamos hecho no del todo bien, o algunas cosas habíamos hecho mal porque si no nos hubieran acompañado con el voto, y prometió que a partir del día siguiente se iba a trabajar para cambiar esa realidad. Obviamente, con las mismas políticas y las mismas personas no se puede esperar un resultado distinto, por eso creo que los cambios fueron correctos. Respecto a la elección después del 14, será una decisión del presidente y del espacio político quienes continuarán y quienes no en el gobierno. ¿Cuál es el 2022 ideal que imagina usted? Además de integrando, obviamente, el Parlamento, la Cámara de Diputados, pero para la sociedad, ¿cuál es ese 2022? La posibilidad de recuperar con seguridad el encuentro, como empezamos esta nota, la posibilidad de reencontrarse con los seres queridos, de conseguir trabajo, que lo va a generar la Argentina que se viene, y la posibilidad de una Argentina que recupere la autoestima, porque lo que buscan quebrar tantas veces con esa negatividad que a veces expresan los medios hegemónicos y el concierto de voces que van a esos medios hegemónicos que son los integrantes de Juntos por el Cambio, no sé cómo se llamen ahora, lo que hace es tratar de quebrar la autoestima del pueblo argentino. Y si hay algo que realmente a este pueblo le ha permitido levantarse de dictaduras militares, de situaciones económicas adversas y hasta de la propia implosión institucional de los 2000, fue precisamente la autoestima. Yo veo un pueblo que recupere esa autoestima en el 2022. Sergio Palazzo, candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos y secretario general de la Bancaria, gracias por haber venido al estudio de las últimas noticias de las 7:50 y por las medialunas. No, gracias a ustedes y bueno, ahora que terminamos vamos a disfrutar de las medialunas. Ahí va, hacemos una breve pausa, quédense, estamos en la